Radio, en LT9. Hoy estamos con el doctor Mario Rapaport, endocrinólogo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ustedes. Un saludo grande para ustedes y a toda la audiencia. Un domingo espectacular afuera, así que saludos a todos. Sí, hermoso, hermoso el domingo. Así que yo tengo varias invitaciones. Tengo para ir al Besia, me esperan con empanadas, me invita Delfina. O la opción ir a cocinarle a mis hijas que están durmiendo, como todas jóvenes, y esperando que mamá cocine. Ah, Esto es claro, mira eso vos. es una cosa que tendría que ser al revés. Ella tendría que Claro, porque esperarte a mamá vos. trabaja. Exacto. Es parte de la Entonces vida. me voy al Besia. ¿Quién se suma? ¿Pato te sumás? Podría ser. Ahí está, Patri, si nos escuchás, con Pato, ponete unas milas a la pizza, que ya estamos para allá, ¿eh? Y yo voto, así como Mario nos pidió su opinión recién, que no lo podemos contar al aire, pero es un tema que lo vamos a instalar pronto, ¿eh? Así es. Bueno, pero por el momento, doctor, vamos a hablar un poco en lo que es el hipotiroidismo y desmentiremos algunos mitos sobre el tema. Correcto. Vamos a hablar de una glándula muy importante en nuestro cuerpo, que es la glándula tiroides. Y primero quiero contarles qué es lo que hace esta glándula, porque es una enfermedad, después de la diabetes, la enfermedad endocrina más prevalente que tenemos. La tiroides es parte del sistema endocrino, parte de nuestro sistema de regulación hormonal, que se encarga de precisamente regular. Es el mediocampo de un equipo de fútbol, es el 5 del equipo de fútbol, es el que está en todos lados y no está en ningún lado, no tiene una función específica, pero sin esa glándula, sin esa hormona tiroidea producida por la glándula tiroides, nada es posible. Es como que no podríamos pensar, no podríamos hacer la digestión, no podríamos regular la temperatura corporal, no podríamos regular el metabolismo. Entonces es la que diría no ataja penales, no hace goles, no sale en el diario habitualmente, no está en los encabezados, pero está en el núcleo de la noticia. Es la que le da sentido y la que le da sentido al funcionamiento corporal. Entonces, cuando este gran adaptador de nuestro cuerpo tiene algún problema en el hecho de funcionar de menos, que sería hipotiroidismo, o en el hecho de secretar mucha hormona por algunas causas, que sería el exceso de hormona tiroidea o hipertiroidismo, indudablemente nuestro cuerpo lo siente, no en un aspecto, sino absolutamente en todos. Y es más, es un factor de crecimiento, es el principal factor de crecimiento, y no hay mayor crecimiento que un bebé en el vientre de una madre durante 9 meses. Por lo tanto, si esto no está bien controlado y la mujer quiere quedar embarazada, tenemos serios problemas puede quedar embarazada, pero el embarazo no va a continuar, porque para crecer necesitamos aparte que necesitamos otras cosas importantes en la vida, pero para crecer necesitamos esa hormona tiroidea que esté en valores adecuados, que nos permitan un crecimiento acorde y un crecimiento saludable. Qué interesante, doctor. Quisiera preguntarle, porque es bastante común escuchar que una vez que se recibe tratamiento para el hipotiroidismo, los síntomas deberían desaparecer por completo. Sin embargo, hay casos en los que los síntomas persisten. ¿Cuál podría ser la razón detrás de eso? Habitualmente el hipotiroidismo, bueno, es la condición más frecuente de afectación de la glándula. Tenemos, antes de contestarte específicamente la pregunta, tenemos un 7% de la población argentina con hipotiroidismo y cada vez tenemos más. ¿Y por qué cada vez más? Porque cada vez se estudia más. O sea, no es que es una cuestión que no estaba. Ahora tenemos métodos de laboratorio sencillos que con una TSH, con una sola determinación, puedo saber cómo está la función de la glándula. Antes, primero por la falta de información, después la falta de la búsqueda activa de la enfermedad. Yo siempre digo, uno encuentra lo que va a buscar. Si uno no sabe que está, es imposible detectar la enfermedad. Entonces, es cada vez más frecuente, se nota cada vez más, y ahí es nuestra
la idea del comunicar este tema, porque en la medida que se nota cada vez más, se empieza a hablar cada vez más y es abundante la falta de información sobre la glándula tiroides. O sea, hay muchas cosas erróneas porque se trata desde el conocimiento empírico popular, que es excelente, pero que a veces no es científico y no está basado en hechos reales. Entonces hay que aclarar ciertos temas. Y la gente para saber si tiene hipotiroidismo, ¿es un análisis que hay que hacerse cada cuánto? Hay que hacer un screening, una detección. O sea, entendemos que alguien tiene hipotiroidismo con un síndrome hipotiroideo. Esto va a repercutir totalmente, depende que si es un chico o es un adulto. Yo dije que es un factor de crecimiento. En los chicos el hipotiroidismo, por ejemplo, están las pruebas neonatales que se hacen el talón a las 72 horas en la mujer, en el bebé recién nacido. Fibrosis quística, hipotiroidismo son de descarte legal de enfermedades y que toda mujer que ha tenido un bebé tiene que exigir que se le haga la prueba al chiquito. Ah, mira vos. Porque eso es una ley que protege al chico. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo en un recién nacido es totalmente terrible al punto de llegar a tener retraso mental, llegar a tener retraso de crecimiento. Y después de un determinado momento, si el bebé no se controla y no se corrige, queda permanentemente. Entonces, es importante que esa prueba se haga. El hipotiroidismo en el chico, ¿cómo lo puede notar una mamá? ¿En el bebé recién nacido también? Eso es en el bebé recién Ajá, nacido. ¿y después? En el bebé recién nacido, si aparece un hipotiroidismo, va a generar no solamente retraso de crecimiento, sino va a generar alteración neurológica al punto de retraso mental permanente. ¿Pero la vacuna es obligatoria o no? No, eso es una prueba diagnóstica. Prueba no, diagnóstica. no existe Es como vacuna. infección de sangre. Es una pequeña, es la ¿Y prueba del algunos papás no talón lo hacen? que le hacen a recién nacido. Pero se lo hacen sí o sí cuando nacen. Tiene que hacerlo y es ley que se haga y la Ajá, población tiene para que que los papás estar sepan, atenta ¿no? a que se haga eso, porque es una forma de protección y gracias a Dios es obligatoria. ¿Qué pasa a un niño de 3, 4 años que no se Un niño de fue 3 o 4 años evaluado? yo hago endocrinología de adultos, pero igual de todas formas lo sé, habitualmente es un chico muy quietito. Ujú. Es un chico muy tranquilo, es más, habitualmente los padres es un chico que no juega, es un chico que no tiene iniciativa propia, es un chico que le cuesta todo, es un chico, yo siempre hay una cosa que esto es como una locomotora la tiroides, ¿no? Si la locomotora a vapor de antes, la que le tiraban carbón. El hipotiroidismo encontré un maquinista que tira a veces un leño, entonces no tiene fuerza el cuerpo. Mira vos. Pero está Todo relacionado es con el aumento para de peso menos. también. Como hablábamos hoy, el aumento también es un niño con aumento de peso. Claro, entonces es un chico que habitualmente Con va a obesidad. tener aumento de peso y es un chico que después cuando uno le da hormona tiroidea se activa. Es más, los padres me dicen, pero yo le traje un santito y ahora tengo a alguien corriendo Mirá por vos, todo lado porque está mirá haciendo vos. lo que tiene que hacer. Y en el adulto, ¿cómo detectamos que tenemos hipotiroidismo? Detectamos porque no hay nada específico, pero falta de energía, frío, por ejemplo, para no sentirnos mal, el rey David tenía hipotiroidismo. Ajá. Dentro de la Biblia hay varios personajes bíblicos que ahora se cree que podrían haber tenido hipotiroidismo. Frío constante, debilidad, cansancio, falta de energía, son los síntomas más frecuentes. Pero después hay toda una gama, porque yo dije, cuando los atacantes no hacen goles y al arquero le llegan de todos lados. Dice, bueno, tenemos voy a hablar en impacto futbolero, Sí. tenemos el equipo partido, el equipo está desconectado, no está largo, no está corto, no es un equipo que funciona como una cosa. Bueno, el cuerpo empieza a funcionar así, el equipo se parte, no empieza a funcionar bien. Entonces, ese funcionamiento hace que el cuerpo empiece a tener constipación, empieza a tener dificultad, por ejemplo, estás estudiando y tenés dificultad para que te rinda el estudio, disminución de la memoria, disminución del rendimiento cognitivo, todo en menos. Tu cuerpo va
lento. Y como es algo crónico, el cuerpo cuando siente algo, lo siente por la rapidez de la instauración de la enfermedad, más allá de la enfermedad en sí. Tenemos una gran capacidad de adaptarnos, nos adaptamos a tal punto que hay gente que viene con hipotiroidismo severo al consultorio y no se dio cuenta porque se fue como adaptando de a poco. Es como el cuento de la ranita que le van subiendo de a poco la temperatura de coso y no salta hasta que no puede saltar más. Nuestro cuerpo se adapta, aguanta. Creemos que ese frío y bueno, será ese porque... no aguantar más, ¿a qué lleva, doctor? Y ese no aguantar más lleva a los síntomas y que aparezca la persona a la consulta médica con... No esperar que sea tarde, ¿no? Claro, por eso es importante detectarlo, por eso es importante el screening y es importante la difusión de esta condición médica que afecta más del 7% por lejos a la población argentina y que puede estar, que afecta a mujeres 8-1 con respecto a hombres, que lleva. Y la pregunta no quiero dejar sin contestarla, ¿por qué a veces tomando levotiroxina la gente dice tener los mismos síntomas? Esta glándula empieza en 1820 y ya se trataba el hipotiroidismo. Se trataba cortando pedacitos de tiroides animal con jalea de grosellas. En 1816 ya tenemos el tratamiento del hipotiroidismo cortando tiroides durante más de medio siglo. Se trató con tiroides de vaca, de cerdo, cortaditas, chiquititas, con jalea de grosella y se las daban a los pacientes. Es una enfermedad que realmente tiene historia, digamos, una historia larga, se sabe de dónde viene. Desde hace más de 100 años, 150 años, descubrimos y podemos aislar y hacer la levotiroxina como comprimido. Pero uno tiene que tomar la levotiroxina en el aparato digestivo, no entra la glándula tiroides, no produce, la libera a la sangre, no al aparato digestivo. Y tiene que absorberse, y la levotiroxina se absorbe en el intestino. Por lo cual hay factores de lo que comemos que evitan la absorción de la levotiroxina. Por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Por ejemplo, cualquier alimento con fibra, porque se pega a la levotiroxina que el paciente toma y elimina la levotiroxina sin ser absorbida. Entonces son todos factores. Por eso el equipo interdisciplinario con la nutricionista, doctor, ¿verdad? El equipo para poder llevarlo adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tomamos T4, la hormona activa es la T3, que es la que produce el efecto a nivel corporal. Pero yo no puedo darle T3 directamente. ¿Por qué? Porque es una hormona que si yo se la doy, actúa inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lleno el tanque, ¿estamos? Del combustible con T4 y el cuerpo lo cambia a T3. Pero estoy llenando el tanque, no tenemos la capacidad todavía de poder sustituir la cantidad de hormona tiroidea que necesitamos en el cuerpo. Necesitaríamos un reloj que nos diga todos los días, a ver qué temperatura va a ser, en qué ciclo menstrual está la mujer, qué nivel de estrés tenemos, qué actividad física vamos a hacer, qué vamos a comer, y nos tendría que decir ese reloj qué cantidad de hormona tiroidea. Lo lógico es que todos los días, la glándula tiroides normalmente, todos los días cambia la cantidad de hormona tiroidea que secreta. Y nosotros estoy poniendo la prohormona, que es la T4, no la hormona activa, porque no puedo hacerlo de otra forma, en forma fija. Entonces yo lo trato en forma fija y el cuerpo hace otra cosa. Por lo tanto, siempre va a haber o falta o exceso que si uno no lo tiene en cuenta y se va al médico una vez por año, una vez cada 2 años a controlar la dosis, es como ponerle nafta a un auto que todos los días va a lugares diferentes. Y le pongo la misma cantidad y le lleno el tanque. En algún momento, si voy a Rosario, me va a sobrar nafta, pero si quiero ir a Neuquén o quiero ir a Mendoza, me quedo en el camino. ¿Cada cuánto tiene que ir el paciente al médico para ir controlando esto? Lo ideal es tener 3 controles por año. Lo ideal.
Lamentablemente las obras sociales autorizan Bueno, acá máximo. están preguntando si atiende por IAPOS. Sí, atiendo por IAPOS. La obra social autoriza máximo 2 controles anuales, pero eso es una cuestión de cobertura de obra social y económica, no es una Bueno, pero cuestión puede ir y médica. pagar la consulta. Lo ideal es controlar 3 veces en el año si uno tiene hipotiroidismo, cómo está con sus hormonas tiroideas para llevar una vida a cabo. Acuérdense que lo que dije es que la glándula tiroides maneja todo. Por lo tanto, cuando yo tengo hipotiroidismo y tomo levotiroxina, yo ya no tengo más hipotiroidismo, que es otro tema. ¿Por qué? Porque me dicen, pero ¿cómo, doctor? Si yo tengo hipotiroidismo, entonces engordo. Tengo hipotiroidismo, entonces no puedo hacer algo o lo otro. No, porque uno cuando está sustituido está tomando la hormona tiroidea. Si bien es diferente en la absorción, una vez que eso está en la sangre, actúa como la hormona tiroidea. No hay por qué tener síntomas de una enfermedad que uno ya trató y compensó. Doctor, ¿los nódulos qué relación tienen con tiroides? Los nódulos, la tiroides tiene como si fuera, no es un órgano macizo, es un órgano que tiene como celditas, que son los folículos tiroideos. Esos folículos tiroideos en el centro tienen líquido, que es donde se almacena la hormona tiroidea para después vertirse hacia la sangre. O sea que la glándula tiroidea no funciona como una sola cosa, funciona como folículos tiroideos en número de miles que constituyen y están todos embolsados, todos empaquetados, constituyendo la glándula tiroides. Si esos folículos tiroideos juntan más líquido que lo habitual, tenemos el quiste. La ecografía lo ve como algo más oscuro, que sería como una bolsita de agua para darnos mentalmente una idea. Y si esos folículos crecen las células, crecen, se forman los nódulos tiroideos. Una cosa importante a que la audiencia tenga en cuenta, un nódulo tiroideo habitualmente es benigno. Más del 98% de los nódulos son benignos. Hay estudios sobre gente que fue a autopsia, más del 60%, y vio que más del 60% de las autopsias de gente que tenía nódulos no sabía que tenía nódulos. Todos tenemos algo, un nódulo, un quiste en la tiroides, y eso precisamente no significa tener un cáncer, porque uno asocia nódulo y el miedo es tener un cáncer de tiroides, y nada que ver. Un nódulo o un quiste tiroideo es algo que aparece en la glándula, que simplemente es una partecita diferente al resto de la glándula, que la mayoría de las veces es benigna y que en una pequeña minoría de casos es maligna, y ahí es cuando hay que estudiarlo a través de un estudio que se llama punción. Lo hacemos con una agujita fina, que yo lo hago en el consultorio con un equipo, punzamos, sacamos las células y estudiamos las células. Doctor, vamos a recordarle a la gente cuál es el estudio, el screening creo que es para hacerse, ¿verdad? Primero la consulta con el médico. Sí. Para ver si justifica o no el screening. Claro. Y después, una vez que estamos, hacemos un análisis de sangre con solo análisis, que es TSH o tirotrofina, yo puedo detectar si hay un problema o no. Si no hay un problema, seguimos. Si hay un problema, se pide un perfil completo con ecografía tiroides. ¿Dónde la gente pregunta dónde lo puede encontrar, doctor? ¿Cómo están? La saluda. Bien. ¿Dónde los puede encontrar? ¿Dónde está atendiendo? Avenida Rivadavia 3178. Mi teléfono es 483-1374 y va a ser un gusto atender a toda la audiencia que requiera. En el interior también, Callastá, Helvecia. Voy acá, ahora empiezo en Callastá, Helvecia, Santa Rosa de Calchines, Frank, San Jerónimo Norte, Galvez, Colón. Jambi Campbell, Nelson, Colón, Entre Ríos. Doctor, Así que bueno. Bueno, un placer, doctor Mario Rapaport. Interesante la charla. Acá les vamos a dejar los teléfonos y el lugar donde recordamos, Avenida Rivadavia 3170, perdón, dije mal, Avenida Rivadavia 3170, teléfono 483-1374 de 16 a 20 horas. Si no, su Instagram. Si no, mi Instagram, doctor Mario Rapaport.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la música, a vender y ya volvemos con más mujeres emprendedoras.